Me encanta lo que está ocurriendo ya con esto de Navidad, y antes de empezar el tema, que considere bien a quién va a invitar. Hay tantas personas que hay que invitar a este evento, van a pasar un muy buen tiempo, hay regalos para los niños, hay una tremenda tamaliza, ¿verdad? Tamales, café y chocolate. Vamos a pasar un buen tiempo, va a haber canciones navideñas, una obra de teatro, va a haber un booth grandote para fotografías. La gente puede tomarse sus fotografías y tener algo para, como tarjetas si quieren hacer o no sé. Va a estar bonito el evento, entonces invite a sus familiares, a sus amigos, compañeros de trabajo a que pasen este tiempo. 7 de la tarde, viernes 14. Y ahorita me acuerdo también que tenemos otra invitación a los que gusten ir a acompañarnos, que les guste cantar en público. ¿Quiénes les gusta cantar en público? Ahí levantó la mano. Por eso no vamos a ir. No, sí vamos a ir. Nos están invitando a cantar en bola, que es más fácil, ¿verdad? En bola sí podemos cantar, ¿no es cierto? Sí. Ok, entonces el viernes 7 de diciembre a las 7 de la tarde nos están invitando a juntarnos aquí en la iglesia y ir de aquí al Orange Circle, ahí en Chapman y ¿qué es? Glaciado, ¿verdad? Chapman y Glaciado, está ahí el círculo ahí para cantar villancicos, ¿verdad? Y dar testimonio, así que está bonito el evento. Es algo que nos están invitando el Ministerio de los Niños y de las Familias, van a ir los jóvenes también, entonces hay que hacer bola. Somos buenos para eso, así que sí. Ahí sí, ¿verdad? Muy bien. Si va y se imagina que está dentro de su regadera y no pasa nada. Andamos bien a gusto, ¿no? Todo por uno. Muy bien. Perfecto. Vamos a entrar entonces ahora sí en el tema. Vamos a ponernos en acción el día de hoy a estudiar. Y le advierto que el tema de hoy no es un tema así como que muy agradable para muchas personas. Y es un tanto árido para otras personas. O tal vez algunas digan inclusive tedioso. Pero estudiamos toda la palabra de Dios aquí, así que vamos capítulo por capítulo, verso por verso, y no vamos a poder pasarnos por alto los versos que vamos a estudiar. Nada más 2 versos, pero que son importantes. Nada más que les recuerdo que lo último que estudiamos la semana pasada, para ponerles un poco en el asunto de lo que estamos estudiando, hablamos en la vez pasada acerca de una cláusula de la exclusión del amor. Nosotros que somos cristianos, hemos nacido en el Espíritu, ¿verdad? Del agua, tenemos una vida nueva en Cristo, somos miembros de la iglesia. Hay algo que nos debe identificar y algo que nos permite probar si somos o no somos verdaderamente miembros de la iglesia de Cristo. Y ese es el amor que tenemos, no solo para los miembros de la iglesia, no solo para nuestros familiares, para la gente que nos caen bien, sino especialmente para aquellos que son nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos hace la diferencia entre somos o no somos realmente miembros de la iglesia de Cristo. Pero amar a la gente del mundo, la gente que nos odia, la gente que nos persigue, la gente que busca hacer mal, no significa amar al mundo. Es decir, las cosas que hace la gente del mundo, las situaciones que sabemos que están en contra de la voluntad de Dios, son cosas que no debemos amar, sino detestar como las detesta Dios. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. De esa misma manera nosotros tenemos que comportarnos. Amar a los pecadores porque nosotros somos pecadores también. Amarlos, pero no amar lo que hacen ni participar de lo que hacen. Eso es lo que hace diferencia y nos permite saber si somos o no miembros de la iglesia de Cristo. Esto es importante, porque si usted tiene resentimientos contra alguna persona porque le hizo algo terrible, es tiempo de que nos arrepintamos, pidamos perdón al Señor y quitemos eso de nuestro corazón. Guardar resentimiento nos aparta del amor de Cristo, del amor de Dios. Si tenemos resentimientos, no podemos decir que tenemos el amor de Dios, no tenemos comunión con el Padre, por lo tanto no somos miembros de la iglesia. Esa es una buena manera de saber si somos o no somos miembros de la iglesia de Cristo. Ahora, vamos a continuar nuestro estudio el día de hoy. Está extenso, tedioso si quiere, así que prepárese para darle un codazo al que se está durmiendo a su lado, y si es que no se duermen los dos al mismo tiempo, ¿verdad?
Pero trate de seguirme en esto porque es importante. Para empezar, vamos a leer los versículos que nos competen el día de hoy, que nos invitan a estudiar, y vamos a hacer como un compendio, como un concentrado de todo lo que hemos venido estudiando. Así que dice, es la primera vez que vengo a escuchar este mensaje y ya me perdí todas las primeras partes y ahora de qué, cómo sé de dónde vienen. Bueno, el día de hoy voy a tener la oportunidad de escuchar todo el mensaje otra vez completo, desde el verso número 1, resumido para saber en dónde estamos y como darle secuencia y seguimiento a las palabras que vamos a estudiar el día de hoy. Por cierto, el día de hoy vamos a plantear un problema en la iglesia, pero no lo vamos a solucionar el día de hoy. No vamos a buscar una respuesta el día de hoy. Más bien vamos a concentrarnos en analizar el problema. La solución, si Dios nos presta vida y estamos aquí, la próxima semana, no se pierda el siguiente canal, el siguiente programa, ¿verdad? No le cambie de canal, regrese la siguiente semana y vea la segunda parte en la que va a poder ver qué podemos hacer con ese problema, cómo solucionarlo. Pero por lo pronto vamos entonces, acompáñenme al texto bíblico del día de hoy, en la primera carta o epístola de Juan, en el capítulo número 2, versos 18 y 19. Amén. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a la iglesia. Señor, te damos gracias. Gracias por este día, por tu presencia entre nosotros. Porque tu Espíritu Santo está aquí y nos quiere enseñar en este día algo importante. Porque tu palabra, Señor, es eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Penetra hasta lo más íntimo de nosotros, discerniendo los espíritus. Señor, te damos gracias. Y te pedimos que nos hables, que tu Espíritu Santo hable a nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Que seas tú mismo el que nos enseñe y que nosotros estemos ávidos de aprender. Y te damos gracias, Señor, porque esta instrucción que nos das el día de hoy, tal vez muchos no encuentren una cuestión práctica en ella, pero si analizamos en lo profundo lo que nos quieres enseñar, nos daremos cuenta que sí lo hay. Y de hecho, que lo que planteamos en este día, lo que este día vamos a analizar, tiene consecuencias grandes. Y que tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos a quitarles cualquier estorbo que pueda impedir que nosotros sigamos estando y perteneciendo en la iglesia que tú redimiste. Tu iglesia, la iglesia de Cristo, la que tú compraste con tu sangre, la que tú, Señor, llevarás al cielo, la que tú, Señor, has tomado como tu esposa. Así que te damos gracias por ello, Señor. Enséñanos, háblanos y revélanos en esta palabra lo que tienes para nosotros en este día, y que todo sea, Señor, para darte a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, Juan nos está llevando con esto, con esta palabra que hemos venido estudiando, con los distintivos, en los distintivos también que definen con claridad qué es la iglesia, quiénes somos los miembros de la iglesia de Cristo, qué distingue a un miembro de la iglesia de Cristo de uno que no lo es. No se asuste con esto, porque en las iglesias hay miembros de la iglesia y personas que vienen a la iglesia, pero no son miembros de la iglesia. Y no se vaya a sentir ni ofendido ni señalado porque dice, uy, esta es la primera vez que vengo aquí, como que entonces no pertenezco aquí. No, no estamos diciendo eso. La iglesia de Cristo está en todas partes, en todo el mundo, la verdadera iglesia de Cristo. Y está compuesta por todas aquellas personas que han sido redimidas por la sangre del Cordero, que es Jesucristo. Amén. Entonces, si somos miembros de la iglesia, no importa dónde estemos, en qué parte del mundo, no podemos dejar de ser miembros de la iglesia. Pero hay una distinción entre los verdaderos miembros de la iglesia y aquellos que pretenden ser miembros de la iglesia. Y es importante que entendamos esto. El objetivo de esta carta, o sermón más bien dicho, esto que estamos estudiando, la primera epístola de Juan a la iglesia,
no es otra cosa que un sermón escrito a una iglesia que estaba pasando por un momento de decisión. La situación geopolítica, vamos a llamarle social, filosófica de ese tiempo ameritaba que alguien hablara la palabra de Dios como profeta, si quiere llamarlo de esa manera, y revelara lo que Dios quiere comunicarle a la iglesia, para sanidad de la iglesia. Y esta carta, o sermón que escribió Juan, nos lleva a pensar en una cosa. En primer lugar, el objetivo de esta carta es aclarar que aquella persona que se llame miembro de la iglesia tiene que tener una comunión con el Padre, Dios Padre. Si no hay una comunión con Dios Padre, no es miembro de la iglesia. ¿Cómo se logra entonces una comunión con Dios? Bien, en el verso número 3 dice de esta manera en el capítulo número 1, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión es entonces con el Padre a través del Hijo Jesucristo. El Hijo entonces viene a ser el centro de la acción de este sermón, puesto que es por medio de Él que los redimidos del mundo podemos tener esa comunión. Notamos también en este sermón que Él comenzó atestiguando que los apóstoles presenciaron a Jesucristo en forma física y espiritual a la vez, y pudieron identificarlo no solo como el Mesías esperado, sino también como el autor de todo lo que existe, incluyendo nuestra propia vida. En los versos 1 al 3 del primer capítulo habla de ello, que estos hombres, los apóstoles, lo presenciaron, lo vivieron, convivieron con Él. Y esto es bien importante. Es tan importante porque tantas personas después de los años, inclusive en esa época en la que Juan vivió al final de sus días, se llamaban ellos apóstoles también. Igual que hoy en día. ¿Cuántas personas se llaman apóstoles y no lo son? Porque los apóstoles tuvieron que presenciar a Jesús vivo, y a Jesús resucitado, y que fueran comisionados por Jesús específicamente, todos ellos. Entonces estos hombres dijeron, nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, nosotros estuvimos con Él, nosotros lo vimos morir y resucitar, y lo vimos ascender al cielo. Pablo es apóstol porque el mismo Señor se apareció a él y lo comisionó de esa misma manera. A él lo apartó con ese propósito. Así que es la excepción, si quiere llamarlo, a esa regla. Luego, entonces Juan habla de que, habiéndolo presenciado, lo que nos está escribiendo es, Jesús vino en la carne. Jesús vino en la carne y Jesús es aquella persona que nos permite tener comunión con el Padre. Ahora, entonces Juan inmediatamente después explica una cosa, el carácter de Dios. Dios es santo. Y a través de la analogía de la luz y las tinieblas, Juan explica a los lectores de esta manera, que Dios es luz, es decir, es santo, y que nosotros no lo somos. Y que la única manera que una persona puede tener una comunión con el Padre, es a través de ser lavados con la sangre de Cristo. Nada más. Nuestros pecados son limpiados, lavados por la sangre de Cristo, lo que nos hace aceptos a ser con Él. De entonces, Juan comienza a hablar de una manera específica a la iglesia. Además de decirnos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos da a entender algo importante. El cristiano tiende a pecar, igual que todos los humanos. Pero la sangre de Cristo es suficiente. Si confesamos nuestros pecados, somos perdonados. Y aquí es la situación. Hay cristianos o pseudo cristianos que dicen, no, es que nosotros no pecamos. Yo no peco. Cuando una persona dice eso, ya pecó, ya está fuera y está metido en grandes problemas. Tiene que reconocer que es un pecador, es decir, tiene que darse cuenta que Dios tiene la razón y que nosotros no. Si Dios tiene la razón y yo no, yo tengo que someterme a la voluntad, a lo que Dios considera es correcto,
y aceptarlo tal y como es y decir, yo estoy equivocado, usted, Señor, está bien, yo hago lo que usted dice. Ese es arrepentimiento, eso es confesión y el perdón de pecados automático. Jesucristo en todo caso es nuestro abogado que siempre está abogando por nosotros delante del Padre. Ahora, conociendo esto como cristianos, obviamente que en nuestro corazón debe surgir algo especial que nos invite, nos incite a obedecer a toda la voluntad de Dios. El cristiano debe buscar, por lo tanto, obedecer a los mandamientos de Dios. Fallamos, pero el corazón es buscar obedecer. De corazón queremos agradarle, no por obligación, no porque haciendo cosas buenas vamos a ir al cielo, como dicen algunas personas, sino porque nuestro corazón agradecido por el valor, el precio de la sangre de Cristo que fue derramada en favor de nosotros, al apreciarlo, nosotros en agradecimiento optamos por hacer el bien y no el mal, por obedecerlo. Pero esto de obedecer al Señor es algo muy especial, es algo muy íntimo, ¿verdad? Es algo del corazón, no es algo que sea externo, que pretendamos ser, porque entonces fallaríamos de todas maneras. Y al final de cuentas estaríamos haciendo algo que no tiene sentido. ¿Cómo sabemos si tiene sentido o no lo que estamos haciendo? Si somos parte de la iglesia, puesto que realmente hay en nosotros lo que necesitamos para ser parte de ella, que es el haber sido redimidos por Cristo. Bueno, una de las características entonces que Juan explica es esto. ¿Cómo sabemos que cumplimos con los mandamientos? Si amamos, si tenemos amor unos por otros. Y eso se dice fácil cuando se habla del grupo cercano de la iglesia, los que estamos aquí nada más. Y es fácil, porque todos somos buena onda, ¿verdad? Y nos llevamos bien. Pero ¿qué hay de aquellas personas que no nos caen tan bien? ¿Qué hay de los que son enemigos y nos hacen cosas terribles? Si no amamos a esas personas, realmente no es amor. El Señor nos lo explicó claramente, que teníamos que ser perfectos como Dios es perfecto. Y el amor habla de esa perfección. Entonces dijimos, bueno, la manera en que un cristiano puede saber si realmente es cristiano es que tiene amor por todas las personas. Volviendo entonces a ese caso, dice, hay una exclusión a esa cláusula, y es las cosas del mundo. Y Juan nos explica que de hecho caemos en un gran problema, en un gran error, si no amamos a las personas. Si no tenemos amor por las personas, estamos en un gran problema. Además de eso, todavía dices, bueno, amo a todas las personas, tanto que me confundo con ellas porque las amo y hago lo que ellas hacen. Problema. Ahí hay un problema también. Una cosa es amar a la persona como el Señor ama a las personas, ¿verdad? A los pecadores. De esa manera se prueba lo que es Juan 3:16, ¿verdad? Que tanto amó a Dios al mundo, que aquí dice que no amemos al mundo. ¿Contradicción? No. En Juan 3:16 está hablando de las personas que están en el mundo. El amor de Dios por el pecador. Y lo que está diciendo Juan aquí es, no ames las cosas del mundo. Si de hecho amáramos las cosas del mundo, estaríamos en un mal lugar. Y de hecho, este es el plan de Satanás para nosotros. El plan de Satanás es hacernos caer a través de amar las cosas del mundo. Y apela a tres cosas que siempre ha apelado a Satanás. Satanás no tiene nada nuevo en su repertorio de cómo engañarnos. Ha sido lo mismo desde Génesis 3 hasta este día, hasta el día que venga el Señor por nosotros. Y es esto que Juan escribió en el capítulo, estamos en el capítulo número 2, en el verso 16, donde habla de qué manera Satanás nos tienta para que caigamos y pequemos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La satisfacción de nuestras necesidades, los deseos de los ojos, lo que codiciemos, y la vanagloria de la vida, el querer ser más de lo que somos. Luego, entonces, a manera de darnos un aliciente, Juan, para decir, bueno, esto está difícil realmente de ser cristiano, pero para una manera de darnos ánimo, de decir, sí puedes, Juan nos dice que nuestra vida es corta y que todas estas tentaciones en las que estamos inmersos todos los días van a dejar de ser. Todo va a pasar. El día de que el Señor venga por ti o todos colectivamente, ¿verdad? Se acabó la tentación.
Cuando dejamos este mundo, ya no hay tentación, ya no va a haber más problema. Y esa es una gran bendición, porque lo que sigue es la eternidad del amor de Dios con nosotros. Nosotros estando con Él por la eternidad sin ninguna tentación más. Y es a donde Él apela para que podamos soportar la tentación mientras estamos de este lado del cielo. Y bien, ahora sí, dándoles. Es domingo, ¿verdad? Es por eso que me trabo, siempre los domingos. Bueno, una vez que les he entregado este mensaje hasta este punto, podemos ahora sí hablar de lo que Juan quiere que nos concentremos en este día, que son los 2 versos que leímos al principio y que nos quieren hablar de algo que pasa en la iglesia. Un problema de la iglesia, en la iglesia más bien dicho. Así que ahora que estamos en el contexto de lo que ha escrito Juan, veamos una de las señales que son parte del problema. Y es una señal muy interesante, se llama apostasía. La apostasía. ¿Qué es apostasía? Suena como una palabra difícil de decir el domingo, porque me salió re bien el día de hoy, porque ya no dije bien la otra. La apostasía no es otra cosa que desviarse de la verdad. Cuando la palabra de Dios es la verdad como lo conocemos, es toda la verdad que necesitamos conocer. De hecho, el apartarnos de esa palabra, la palabra de Dios, en otra corriente filosófica o de pensamiento, es apostasía. Cuando una persona dice, yo sé que aquí dice no matarás, pero yo pienso que podemos hacer una exclusión, sí, a esa apostasía. Cada vez que nosotros empezamos a jugar con la palabra de Dios para acomodarla a nuestra manera de conveniencia, estamos en apostasía. Entonces tenemos que evitar eso. Apostasía es error, es desviarnos de la verdad de la palabra de Dios, de todo el consejo de la palabra de Dios. Ahora, una de las señales del fin de los tiempos es la profética aparición de un anticristo. Y esta profecía fue dada a Israel por medio del profeta Daniel, quien escribió en Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Les voy a leer esto: señales de los tiempos del fin, de cómo sabríamos que estábamos en el tiempo del fin. Habla de las 70 semanas. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En esta profecía, cuando la estudiamos a profundidad, vemos todo lo que ocurrió desde que Israel estaba en la deportación, estaban en Babilonia, y que había de pasar un tiempo a partir de que se diera la orden de que fuera reedificada Jerusalén, la ciudad y el templo. Había un espacio de tiempo de 69 semanas antes en el que el Mesías iba a venir aquí a la tierra y que había de ser sacrificado. Cuando contamos esas semanas como años, nos damos cuenta que el tiempo ocurrió exactamente cuando el Señor Jesucristo vino aquí entre nosotros y fue crucificado, muerto, resucitado y ascendió al cielo. Y cumple con eso. Perdón. Pero habla después de un príncipe que ha de venir, de alguien que habría de acabar con estas cosas, que habría de hacer desolación y una serie de situaciones, incluyendo llegando hasta el final cuando habla de un desolador. Bien,
En esta profecía, de hecho, hay un paréntesis en las semanas. Entre la 69 y la última semana, la 70, hay un paréntesis. Y es el paréntesis en que estamos viviendo hoy en día. Es el paréntesis que se vive desde el tiempo que Jesús ascendió al cielo y que va a terminar el día que el Señor rapte a la iglesia y la gran tribulación comience, que es esa última semana. 7 años de gran tribulación. Pero esto es importante por lo que sigue. Estamos en un tiempo en el que hay cosas que van a ocurrir en la tierra que tenemos que entender. Ahora, entonces, esto que estamos leyendo, que leí de Daniel, era algo que Juan, el apóstol, los otros apóstoles y la iglesia del primer siglo comprendían completamente bien. Lo comprendían hasta cierto punto también, en el sentido de que decían, un día va a venir alguien que es el anticristo y va a hacer una serie de cosas terribles. Ahora, en el tiempo que Juan estaba escribiendo esto, ya habían ocurrido algunas señales claves. Para el año 90-96, que fue escrita esta carta, ya había pasado el año 70 después de Cristo, año en el cual el que era general Tito en esa época destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo. Él quería salvar el templo porque era una maravilla de arquitectura, evidentemente, pero los soldados que tenían hambre de riquezas, ¿verdad?, sabiendo que había oro incrustado en las paredes del templo, decidieron quemar el templo y tumbar todas las piedras para recuperar ese oro. De manera que el templo también fue destruido y no quedó piedra sobre piedra en el año 70 después de Cristo. Ese mismo que general Tito fue después emperador, el emperador Tito, y uno de sus hijos, Domiciano, era el emperador actual cuando Juan escribe esta carta. Ahora, esto cobra especial interés porque lo que ocurrió en el año 70 fue predicho por Jesús muchos años atrás. De hecho, lo leemos en Mateo capítulo 24, en el verso número 2. Los discípulos se acercaron al Señor y dijeron cuando iban caminando por el templo, mira estas paredes, mira esta gran construcción, la gran belleza de este templo. Y Jesús les dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y puesto que Jesús también continuó diciendo que el anticristo vendría y engañaría a la iglesia y otras señales que deberían ser observadas antes del fin del mundo, también la gente empezaba a pensar que ya era el tiempo del fin y que el anticristo ya estaba ahí por la manera en que este emperador Domiciano estaba empezando a actuar. Pero voy a leerles toda la profecía que Jesús le dijo en ese día. Y voy a leer en Mateo, en el capítulo número 24, rápidamente desde el verso número 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del tiempo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto,
Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Wow, tremenda palabra del Señor. Pero notamos en el verso 24 que él habla de los falsos profetas y los falsos cristos. Ese es el enfoque del apóstol Juan en esta parte de su sermón, al advertir a la iglesia de pseudo cristianos que se apartarían de la verdad del evangelio para predicar otro evangelio y engañar a la iglesia. Vamos a ver cómo es que Juan expone a estos anticristos. Vamos al verso 18 en primera carta de Juan capítulo 2. En la primera parte dice: hijitos, ya es el último tiempo.
ya es el último tiempo. Juan asegura que a la iglesia que el reloj profético ya está en marcha y la espera de este paréntesis está en el que estamos ahorita, está también en movimiento. La muerte y la resurrección de Jesucristo y su regreso a la tierra es ese paréntesis, ese tiempo intermedio. Y ya había estado en progreso por 60 años en ese tiempo. Pero igual que Pablo, Juan sabía que todavía no había terminado ese paréntesis, sino que se estaba desarrollando. Pablo escribió unos 20 o unos 30 años antes de lo que estamos leyendo que escribió Juan, a una iglesia que pensaba que ya se había perdido del gran acontecimiento del rapto de la iglesia y que el anticristo a lo mejor ya había venido y ellos habían perdido todo esto. Era la iglesia de Tesalónica y les escribe esto en su primera carta para que no tuvieran duda de que el tiempo no había llegado. Vamos a leer en la primera Tesalonicenses en el capítulo número 5, versos 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como al ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que bebemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Se refiere, si morimos antes de que el Señor venga, de todas maneras estamos con Él. Si somos raptados, estaremos con Él igualmente. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y luego en la segunda carta, denle la vuelta a la página, en el capítulo 2, versos 1 al 4, también continúa Pablo diciéndonos de esta manera. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, la iglesia que estaba viviendo cuando Juan estaba en ese tiempo y que escribe esta carta, ellos entendían que algo estaba por suceder. Tal vez tan próximo, porque el emperador Domiciano ya estaba empezando a decir que él era Dios encarnado y que solamente él era digno de todo culto. Fue ese tiempo después, inmediatamente después de esta carta, que cuando Juan es llevado a la isla de Patmos y escribe Apocalipsis. Un tiempo realmente difícil para la iglesia en que hubo tal persecución. Pero vamos entonces, volvamos a la carta y veamos si ya es el último tiempo, si ya estamos en este tiempo, en este paréntesis, antes de que el anticristo venga, antes de que el Señor lleve a la iglesia. ¿Qué más tenemos que saber? Dice en esta segunda parte del verso 18, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. El anticristo no ha llegado, viene, pero han surgido muchos anticristos. Entonces hay más que uno. ¿Qué pasa? No, hay una persona, como decimos, el anticristo, el jefe.
pues, ¿verdad? Pero hay muchos anticristos que están en todas partes, por todos los tiempos en la iglesia. Vamos a entender esto. Los rumores de la autoproclamación de Domiciano como Dios no era el problema mayor que la iglesia experimentaba, sino que, de acuerdo a lo que dice Juan, dice, así ahora han surgido muchos anticristos. La palabra anticristo, por lo tanto, debe ser definida con claridad para poder comprender la referencia que Juan está haciendo. Anticristo es la combinación de dos palabras griegas, anti y Christos, de donde anti significa estar en contra de o en lugar de. Y Christos se refiere a el ungido, que es la traducción al griego de la palabra hebrea Mesías, como fue escrita en la traducción al griego del Antiguo Testamento por los escribas en la Septuaginta. De tal manera que anticristo es cualquier persona o pensamiento y acción que se oponga a Cristo o que suplante a Cristo. Así que Juan está diciendo que si en efecto el anticristo vendrá, también es cierto que muchos que se oponen a Cristo o que suplantan a Cristo ya están aquí. Confirmando las palabras de Jesús en Mateo 24 que leímos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Leamos la última parte de este verso 18 en el segundo capítulo de la primera carta de Juan, y dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Es decir, el hecho de que ya están aquí sus anticristos, eso confirma que estamos en estos tiempos últimos. Para Juan, el hecho de que haya estos anticristos asegura que estamos viviendo en esos tiempos que Daniel y Jesús hablaron. Ahora vamos a identificar esos anticristos. Inmediatamente Juan prosigue a describir la procedencia de los anticristos que estaban en función, durante ese tiempo y que de hecho siguen en función hasta este día. Y vamos a verlo. Dice en el verso 19, la primera parte, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es impactante para muchos de nosotros que los anticristos hayan salido y sigan saliendo de nosotros, es decir, de la iglesia de Cristo. Pero notemos que estos, aunque salgan o sean producidos en la iglesia, especialmente cuando después de una persona haya dado un buen testimonio por muchos años, a lo mejor haya predicado la palabra y hecho buenas obras, de repente estas personas empiezan a predicar un evangelio diferente. Empiezan a cambiar algunas partes de la palabra de Dios y empiezan a confundir a la gente con ideas raras y terminan por llevárselos a otro lado. Eso es algo bien real, es algo que sigue pasando durante todos los tiempos. Eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Todavía ocurre esto hoy en día. La gente sigue cambiando y llevándose las personas, pero Juan está advirtiéndonos de esas personas. Veamos la segunda parte de este verso. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Salieron de nosotros, se formaron tal vez aquí, pero no eran de nosotros. Hay personas en la iglesia incrustadas que no son parte de la iglesia, que están entre nosotros para aprender algo, cambiar algo y confundir a las personas. Y esto ocurre en todo el mundo, en todas las iglesias. De hecho, es algo que ha ocurrido por muchos años. En los últimos años, un poco más de un siglo atrás, comenzó el movimiento pentecostal evangélico, lo cual no tiene nada de malo, no se confunda. Pero ha llegado a un extremo tal que sí hay un problema. A un extremo tal que sí es apostasía. A un extremo tal en que si la gente no está ladrando como perros, haciendo cosas ridículas, piensan que no están en el Espíritu, lo cual no está en la palabra de Dios. Tomaron la palabra de Dios y empezaron a cambiarla, y empezaron a cambiarla al punto tal que la gente ni cuenta se dio. Y les dijeron, no se preocupen por todo lo que está escrito en la palabra de Dios, mejor experimentemos el Espíritu. Y experimentan un Espíritu, pero no es el de Dios.
Porque si experimentaron el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no se contradice con la palabra de Dios, sino que confirma y valida la palabra de Dios. Pero el problema de estas corrientes nuevas que hay por todas partes en el mundo, que llevan a la gente a diferentes situaciones, es precisamente el que los confunden porque cambian la palabra de Dios y su sentido. Cuidado con eso. Eso es apostasía, y esas personas que están guiando a esas personas al error son anticristos. Están negando la doctrina sana de la palabra de Dios. La permanencia es importante. Note cómo dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Se refiere a permanecer aquí adentro de esta iglesia? No, se refiere a permanecer en la doctrina. En la doctrina. ¿Cuál doctrina? Cuando la iglesia fue formada al principio de los tiempos, el día de Pentecostés, vino y los apóstoles recibieron el Espíritu, los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo, empezó a haber movimiento, el movimiento de la iglesia. Y algo hacían que hacía la iglesia hacer lo que era, y era permanecer en la doctrina de los apóstoles. Permanecer en la doctrina de los apóstoles nos mantiene en lo que es la iglesia de Cristo. Apartarnos de la doctrina de los apóstoles nos lleva al error y nos lleva a la apostasía, por lo tanto, y nos lleva a ser anticristos. La permanencia entonces es en la palabra de Dios, la cual fundamenta, obviamente, y se fundamenta en la persona de Cristo. Toda la palabra de Dios tiene como objetivo revelarnos al Hijo que nos quiere revelar al Padre. En Juan capítulo 15, versos 4 al 6, Jesús nos habla de la permanencia en Él. Dice de esta manera, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Algunas personas hace rato me hicieron una pregunta muy importante al final del servicio, y quiero aclarar también para todos los que estamos aquí. Cuando Jesús está hablando de permanecer en Él, no separarnos de Él, ¿no? Porque si nos separamos, somos echados al fuego y ardemos, no se refiere que una persona puede perder la salvación, sino que está hablando de quienes sí están en Él, permaneciendo en Él. Y aquellos que nada más vinieron a Él, pero no son de Él, no son salvos, nada más están aquí pretendiendo ser salvos, intentando hacer cosas buenas, intentando sus propias fuerzas, ser mejores personas, superarse, superación personal, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Sentirse bien, pero no son parte de la iglesia. Las personas que no están en Cristo no van a permanecer, van a ser echados. A eso se refiere esto. Y son personas que son identificables con cosas que voy a leer un momento más, pero que tienen que ver también como, por ejemplo, ¿cómo es eso posible? Si están en la palabra de Dios, es más, si están en la presencia del mismo Dios. Judas Iscariote estuvo también 3 años y medio con Jesús, ¿verdad? Y no permaneció. Y fue echado y está en el infierno de seguro. ¿Cómo es eso? Note bien la personalidad de Judas Iscariote. Él es el molde con que se cortan todos los anticristos de todos los tiempos. Son personas egoístas que buscan lograr sus propios planes personales de sobresalir por encima de los demás, de intentar someter la palabra de Dios bajo sus propios caprichos, como Pablo escribió acerca del carácter moral de esas personas en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versos 1 al 9, en este momento. También debes saber esto, que en los días postreros, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahí van las características: ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hago paréntesis para explicar quiénes son esas mujercillas de las que hablan. Esas son las personas de la iglesia que no conocen la palabra de Dios. Esas son las personas que no estudian la Biblia y se llaman cristianos. Son llevados fácilmente por personas que los engañan y son seducidos por el engaño, como si fueran mujercillas, como dice ahí, que caen en pecado. Dice, están aprendiendo pero nunca aprenden. Siempre aprendiendo pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. No conocen la palabra de Dios. Bueno, continúo, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, bueno, aquí lo vamos a parar porque aquí tiene que ver con nada más con los que están en este lugar, con aquellos que son apóstatas, es decir, anticristos. En segunda carta de Juan, en el verso número 7, también habla de otras características de ellos. Dice de esta manera: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hay personas que dicen, no, Jesús no vino en la carne, fue un espíritu, algo etéreo, es una corriente filosófica, pero no vino en la carne. Dios no puede hacerse carne. Hay muchos de esos, anticristo. Luego en Judas 4, verso 4, vemos también esta otra característica, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten, subraya esta parte, en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de la hipergracia es una iglesia de la apostasía, es anticristo. La hipergracia que dice, tú haz todo lo que quieras, cristiano, al cabo Dios ya te perdonó. Cuidado. Ese es un lugar, es apostasía. Si lo dicen de esa manera, dicen, haz lo que quieras, porque Dios te perdona, no es palabra de Dios. No están en la comunión de los santos y están en un gran problema. Bien, mis hermanos, hasta este momento hemos llegado nada más a descubrir a los apóstatas, a los anticristos. Y ese es el problema que está en la iglesia. Pero ¿cómo se soluciona el problema dentro de la iglesia? No deje de ver nuestro siguiente capítulo la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar de eso, porque los versos que siguen, del 20 al 27, nos hablan de eso y son bien importantes. Pero es importante que hayamos pasado este tiempo hablando de esto, porque tenemos que conocer a aquellos que quieren engañar a la iglesia de todo tiempo. Ya sea yo o cualquier persona que se ponga delante en el púlpito y hable cosas que están en contra de la palabra de Dios, en ese momento tomen a esa persona, sáquenla a la fuerza, quémela con leña verde. No la dejen salir. Es terrible que haya personas así. Oremos entonces. Padre, te damos gracias por la palabra en este día, que nos permite, Señor, identificar a aquellas personas que han entrado, como dijo el apóstol Juan en su segunda carta, encubiertamente en la iglesia, como dijo Judas, han entrado encubiertamente a la iglesia. Y Señor, entendemos que es algo terrible, pero es una realidad de todos los tiempos, es una realidad del tiempo de los gentiles, ese tiempo en que estamos viviendo desde que tú, Señor, fuiste ascendido al cielo, hasta el tiempo que tú vengas por tu iglesia. En este tiempo estas cosas serán una realidad. Habrá personas que van a querer llevarnos a corrientes, lugares donde no debemos estar, que quieren engañarnos, que tuercen tu palabra, que buscan que las personas experimenten cosas, obtengan cosas, pero que no te tengan a ti, que es lo más importante.
Señor, ayúdanos a comprender que tú eres el centro de todo lo que importa, que nuestra alabanza y adoración es a ti, que lo importante de la vida que estamos viviendo como siervos tuyos, que somos todos nosotros los miembros de tu iglesia, no es que seamos servidos nosotros, sino que seas servido tú. Nos has rescatado para adorarte, para alabarte. Ese es el propósito de nuestras vidas. Y lo demás, Señor, tú das a cada quien conforme la medida de tu riqueza, la cual es abundante. Pero es algo que no nos compete a nosotros pedir ni preocuparnos. Tu palabra dice que tú das todas las cosas a aquellos que buscan el reino de los cielos primero. Todo lo que necesitamos. Y por eso, Señor, te damos gracias, porque nos amas, porque tú diste tu vida por nosotros, para que nosotros nos entregáramos a adorarte y alabarte a ti en la libertad nueva que nos das, la libertad del amor, la libertad de que hemos podido escoger, adorar, amar al Dios verdadero y único y rechazar las obras de aquel que nos tenía engañados. Gracias te damos por ello, Señor. Manténnos, Señor, en tu palabra, que permanezcamos en ti, por lo tanto, y que por lo mismo encontremos en ti toda esa llenura que necesitamos para poder vivir todos los días. Gracias te damos, Señor, por ello, por la esperanza que pones en nuestros corazones. Gracias te damos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Recuerden, si usted ya sabe cuántas personas va a invitar, quiénes son, nombres y eso, no nos dé los nombres, pero ya puede pedir sus invitaciones a nuestro hermano Jorge a la salida. Dios los bendiga. Bueno, entonces vamos a terminar alabando a nuestro Señor y agradeciendo en este día por su palabra. Amén. ¿Cuántos agradecen al Señor porque hemos escuchado la palabra de Dios hoy? Él nos trajo hasta este lugar precisamente para eso, para que lo escucháramos a Él. Amén. En tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Y decimos: gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Diste tu vida y entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente aquí para decirte: gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor
mi Señor Jesús. Te damos gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Así es, Padre eterno, tenemos tantas cosas por qué agradecerte, mi Dios. Porque sabemos y confiamos, Señor, que tú siempre estás obrando, Señor, para beneficio de los que te buscan de todo corazón, Señor. Gracias te damos, Señor, porque también sabemos que día a día tú nos muestras tu poder, Señor. Nos muestras, Señor, el camino, Señor. Es simplemente que a veces nosotros no queremos escucharte o no queremos ver, Señor, pero tú siempre estás ahí, Señor, con nosotros. Gracias te damos, Señor, por ser ese Dios de amor, Señor, por ser ese Dios de compasión, Señor. Gracias te damos, Señor, en nombre de ti, Jesús. Amén. Bueno, que pase una feliz tarde. Nos vemos el miércoles a las 7.